Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Vamos a aprender un poco más a elaborar algunos recursos, unidades, sesiones. Eh, Aquí vamos a aprender un poco más a que la IA nos pueda ayudar a elaborar nuestras unidades de aprendizaje. Bueno, para eso algunos recursos importantes que tenemos aquí. Vendría a ser uno de los recursos, es nuestra programación anual. Así que, a ver, vamos a buscar nuestra programación anual. Mira, por ejemplo, aquí tenemos una programación anual y a partir de esto podemos elaborar, gracias a la IA, nuestra unidad de aprendizaje, ¿ya? Es algo sencillo que hemos hecho y que espero que les sirva, ¿eh? Ujú. Por ejemplo, en este caso, hay temas, esta unidad de aprendizaje que tenemos aquí es para colegios totalmente que están en revitalización del quechua. Entonces, para ellos vamos a tratar de organizar una eh, sesión, una unidad y luego una sesión de aprendizaje, ¿ya? Entonces, estimados amigos, mira, veamos aquí, yo tengo la unidad 5, ¿ya? En caso de revitalización, a veces no se puede completar, pues directamente no podemos entrar a escribir, a leer un texto directo, sino que muchas veces tenemos que esperar que los estudiantes en los ámbitos urbanos puedan ellos conocer un poco más o saber un poco más del quechua. Entonces, ¿qué hago en este caso? Voy a copiar esto, por ejemplo, aquí estamos hablando de nuestro título, la situación significativa, competencias, campo temático, sugerencias temáticas, instrumentos de evaluación y enfoques transversales con los que vamos a trabajar. Aquí en este espacio, estimados amigos, yo tengo eh, todos los materiales. Imagínense que es la quinta unidad. Hemos estado, ¿por qué a veces el quechua un poco dificulta en este caso? Porque solo son 3 clases, pues, o 3 horas. Entonces, en este caso, todo esto va a ser revitalización nomás. ¿Qué hago? Yo ya tengo mi unidad de mi programación anual. Copio esta parte justo de la unidad 5 y voy aquí el famoso ChatGPT. ¿Cómo yo puedo organizar mi unidad de aprendizaje a partir de mi programación? ¿Ya? Mira, fíjense, yo pego en este espacio y se ha pegado todo, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira, fíjense, ¿ya? Aquí estamos. ¿En qué puedo olvidar? Dice, todo lo que he copiado, estoy pegando. Ahora, yo ya tenía algunos materiales bien preparados anteriormente y vamos a encontrar aquí recursos para la programación. Tenemos un prompt ya un poco más organizado que habla sobre cómo elaborar, en este caso, en esta carpeta de recursos tenemos para la elaboración de unidades de aprendizaje. Mira, fíjense, este prompt que yo tengo me va a permitir realmente elaborar con facilidad mi unidad de aprendizaje. En este caso yo lo considero quinta nomás porque he trabajado por meses una unidad con 8 sesiones, porque mis estudiantes, según la evaluación que hemos hecho, según el diagnóstico, aún están en una etapa de inicio. Entonces, ¿qué hago yo en este caso, estimados amigos? Simplemente yo completo mis datos, ¿eh? Si estoy haciendo para quinto grado, por ejemplo, la unidad 5 hago, ¿qué grado voy a enseñar? Quinto, de la A hasta la E. Ya, fíjense. A, B, C, D, luego tengo E, y por último voy a poner F. Los datos que aquí tenemos, que lo voy a poner en rojo, son datos que tú vas a cambiar a tu manera, a tu gusto, como tú quieras, pues. Y ya tienes todo esto. Fíjate. Situación significativa, mire, yo le he dado la idea ya de que tiene que ser de acuerdo al campo temático. Propósito de la unidad, aquí también.
quiero 4 sesiones, pero en este caso yo voy a hacer de 8 sesiones. ¿Ya? Porque necesito, porque los estudiantes están en un nivel bajo, pues, del quechua. ¿Ya? Por eso. Ahora, nos dice, se considerará una sesión por semana. Todo esto ya lo tengo organizado. Solo aquí en el campo temático, un poquito voy a ordenarlo bien. ¿Ya? Aquí está en el campo temático. ¿Qué voy a hacer en el campo temático? Yo ya tengo mi programación anual y aquí están los temas que yo voy a trabajar. Y estos temas están de acuerdo a nuestro libro de quechua con el que trabajamos. Entonces, copio esto, ¿ya? Y más esto voy a copiar. Ya, mira, fíjense, este grupito, porque me falta trabajar este tema. ¿Qué hago? Voy aquí, donde está mi prompt. En este espacio voy a ordenar un poquito más, ¿ya? Mira, campo temático. Verbos de su frecuente, el imata, imaman, imawan, imapas, imamanta, imapi. Mira, todos estos temas quiero trabajar, ¿ya? Recuerden que estamos trabajando para un colegio que es totalmente revitalización del quechua, que no hablan quechua. Entonces yo aprovecho esta opción y digo, ya, el primer campo aquí. Yo quiero que la sesión 01, ¿ya? Hable de verbos de uso frecuente y el imata. Y dentro de este grupito, el IMATA que estamos poniendo, que la pregunta principal que vamos a trabajar es IMATA, necesitamos hacer algo más. Quiero trabajar solo la competencia, ¿ya? ¿Qué competencia puedo trabajar? ¿Ya? La competencia escribe. Ya está. Entonces, yo ya tengo qué es lo que necesito trabajar en esa primera parte. Voy aquí, ya tengo en la sesión 2 la competencia escribe. Puedo trabajar en la sesión 3, ¿ya? Aquí con en la sesión 3 voy a trabajar la competencia, ¿ya? Las primeras sesiones voy a trabajar siempre la competencia escribe. Termino de trabajar la competencia escribe, o hasta la cuarta, a veces suelo trabajar la competencia escribe, porque recién están aprendiendo. Después, ¿ya? Después de todo esto, podemos poner que en la sesión 5, 6, 7 y 8, por ejemplo, en la sesión 5, que se trabaje la competencia ley, ¿ya? También en esta trabajamos la competencia ley. Y por último, trabajamos la competencia se comunica oralmente. Oye, mira, fíjense, podemos trabajar de esta manera cada uno de ellos. Entonces, teniendo en cuenta estos recursos que yo tengo aquí, sesión 6, sesión 7, sesión 8. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mira, fíjense, lo único que podría hacer o que yo debo hacer es agarrar todo esto. Ahora vas a elaborar. Desde aquí copio, ¿ya? Copio todo esto y ya tengo copiado. Voy aquí a mi prompt. Ahí encuentro. ¿En qué puedo ayudarte? Me dice. Y yo ya pegué los recursos de mi unidad. ¿De dónde? De mi programación. Este pegado ya. La unidad 5. Todos los detalles, lo que yo hago. Agarro y punto, me voy aquí y le voy a explicar. Mira, fíjate. ¿Ya? Aquí estamos ya. A partir de estos recursos, ¿ya? ¿Qué decimos? Vas a organizar, ¿qué cosa? La quinta unidad de aprendizaje. Mira, fíjate, ya, un momentito, por favor, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Aquí está. Ya está, aquí estamos, mire. Estamos pidiendo que ChatGPT pueda organizar nuestra unidad de aprendizaje, ¿ya?
y le damos una indicación, pero de acuerdo a la siguiente estructura. ¿Cuál es la estructura que le estoy dando? Es esta estructura que acabo de organizar. Esto. He copiado esto y simplemente lo pego. Ya está. Todo ya, eh, ya he puesto. ¿Ya? Entonces, ¿qué más podemos hacer aquí? Teniendo esto, simplemente lo enviamos. ¿Ya? A ver un momento, ¿ya? Ya tenemos esto. Ay, está raro esto, ¿eh? Podemos enviar. A ver un momento. Veamos esto. Vamos a cargar. Ya. Veámoslo. Si otra vez copiamos esto, mira, fíjense. It's la unidad. Y vamos aquí. Pegamos. Ya tenemos esto. Luego, ¿qué podemos decir? A partir de esto, ¿ya? De estos recursos, debes organizar. ¿Qué cosa vamos a organizar? ¿Ya? La unidad de aprendizaje. Pero, ¿qué cosa? Teniendo en cuenta la siguiente estructura. O sea, vamos a darle la estructura. ¿Y cuál es la estructura? Es esta. Esta es la estructura. He copiado, he organizado y plum, le pego. Ya está. Y lo dejo que pueda trabajar solo. Ya, aquí está, mira, me está dando. Unidad de aprendizaje 5, título de la unidad. O sea, todo, ¿ya? Fíjese, todo estamos utilizando aquí, mira. Me ha organizado en 8 sesiones, ¿ya? Después de organizarme en 8 sesiones, me está dando sugerencias temáticas, el producto final, los instrumentos de evaluación, o sea, prácticamente la mayoría del trabajo. Recuerden que el trabajo podría, en este caso, eh, tiene que ver en mucho, la sesión solo es la guía, pues, para que nosotros podamos trabajar, ¿ya? Lo demás, la sesión, en clases, tú tienes que defenderte, ¿ya? Miren, ya tenemos. ¿Qué hago? Agarro esto. Normalmente yo lo copio ¿por qué yo copio? Porque es más fácil trabajarlo así, porque si tú no copias y pides que te boten archivo muchas veces en Word, no te genera completo. Entonces, aquí está, mira, el trabajo que hemos hecho. Ya, entonces, la única tarea que nos queda es poder nosotros organizar o arreglar algunas cosas y con eso tener ya todo. Ahí está, mira, fíjense, están mis 8 sesiones de aprendizaje. Entonces, solo lo completo con lo que necesito los cuadros, algunas cosas que tengo que corregir y nada más. ¿Ya?